El triunfo de Emmanuel Macron en la segunda vuelta en el balotage de las elecciones francesas fue un triunfo contundente, fue un triunfo cómodo, fue un triunfo por una diferencia importante con la candidata de la extrema derecha, pero fue un triunfo también que marca algunas paradojas y algunas contradicciones. Macron efectivamente ganó por una buena distancia, consolidó su proyecto en Francia, consolidó también el lugar de Francia como uno de los ejes de afirmación de la Unión Europea y del europeísmo, pero también mostró algunos puntos más oscuros. En primer lugar, fue un porcentaje muy menor en relación al que había obtenido cuando superó a Le Pen en las elecciones anteriores, en la segunda vuelta de las elecciones anteriores. En segundo lugar, hubo un récord de abstención desde los años 60, que no votaba tan poca gente en una segunda vuelta de las elecciones francesas. En tercer lugar, los partidos tradicionales quedaron totalmente fuera del escenario, lo cual muestra, y este es por ahí uno de los puntos centrales que dejan las elecciones de Francia, una situación de malestar, un rechazo general de un sector creciente e importante de los franceses a la clase política. Macron fue elegido presidente, pero fue elegido presidente casi por descarte, por un sector muy importante de la sociedad francesa que no lo había apoyado en la primera vuelta. Más allá entonces de las cuestiones personales, de la figura de Macron, de si es soberbio o no es soberbio, si es neoliberal o no es neoliberal, etc., lo que expresaron también las elecciones francesas es una especie de malestar profundo, de desánimo, de apatía, de rechazo general de muchos franceses hacia la democracia que tienen. Y esto se ve sobre todo en los sectores más alejados de los centros de poder. Ahí se impuso Le Pen o ganó el abstencionismo. Es decir, cuanto más lejos, no solo de París, sino de las grandes ciudades francesas, más voto rechazo y más extendida y consolidada esta sensación y este clima de rechazo hacia la política tradicional francesa, hacia Europa, hacia la globalización, hacia Macron, etc. Pero el otro dato, segundo dato importante y el que puede tener alguna relevancia para pensar también la realidad argentina, es la buena elección que hizo Le Pen en relación a las elecciones anteriores. La extrema derecha la candidata de extrema derecha obtuvo más de un 41% en esta segunda vuelta y va construyendo así un camino en el que se hace cada vez más tolerable para un sector cada vez más importante de la sociedad francesa. Le Pen había trabajado mucho por esto, había hecho un giro a la moderación, había ensayado lo que en Francia llamaron una desdiabolización de su figura, había intentado sacudirse los componentes más fascistoides del partido, el Frente Nacional, que había creado su padre. Por supuesto, su discurso y su programa sigue siendo xenófobo, ultranacionalista, racista, misógino, antiliberal en un sentido profundo, etc. Pero más allá de este componente esencial de una candidata de extrema derecha, de una de las fundadoras de la idea de extrema derecha como es Marine Le Pen, lo que hemos visto es que este giro le permitió presentarse como una figura tolerable para un sector importante de los franceses. El cordón sanitario, como se llama ya en Francia, a esta idea de que todos tienen que votar como la extrema derecha, sigue funcionando, sigue operando, por eso Macron ganó bien, a pesar de haber obtenido un porcentaje menor, mucho menor en la primera vuelta, pero es un cordón sanitario cada vez más débil. Y esto me parece que es quizás la principal conclusión que uno podría sacar de cara al panorama político argentino. Hubo candidatos de extrema derecha que llegaron al gobierno de manera muy rápida, muy vertiginosa, casi como un relámpago de popularidad. Uno piensa a Donald Trump, en el que nadie creía ni siquiera que pudiera ganar las elecciones internas del Partido Republicano, las primarias del Partido Republicano, y terminó no solo ganando las primarias, sino también ganando la presidencia. Lo mismo Bolsonaro, por quien nadie pagaba 2 pesos 6 meses antes de la elección presidencial, que lo terminó coronando como presidente de Brasil. En Argentina, el partido de extrema derecha que lidera Javier Milei y que fue una de las sorpresas de las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, viene construyendo, sobre todo en términos de redes sociales, de imagen en los medios, de presencia mediática, de participación en la conversación pública, un lugar importante. Todavía es muy pronto, por supuesto, para entender si Milei va a ser un candidato que pueda disputarle a alguno de los candidatos de los partidos tradicionales o los frentes del peronismo y el antiperonismo más tradicional, o si queda como una estrella fugaz que habrá pasado. Lo que puede preocupar es un giro, por ejemplo, un giro al centro de Milei 6 meses antes
de la elección, un giro a la moderación de Milei 6 meses antes de la elección, o quizás la construcción de un camino más paciente a lo Le Pen de cara a un futuro político para la extrema derecha en Argentina.